Señor, que esta mañana venimos ante ti con corazones agradecidos por todo lo que tú has hecho en nosotros. Primeramente te damos gracias por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros muchos pecados, porque tú enviaste a tu Hijo para que muriese en la cruz en propiciación por nuestros pecados y que pudiésemos tener acceso a ti nuevamente. Gracias por esa reconexión, porque podemos nosotros caminar confiados en la certeza de que tú vives en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Y sabemos, Padre, que Él es nuestro guiador, nuestro paracletos, nuestra ayuda. Y te pedimos, Padre Dios de la gloria, que a lo largo de todo este caminar, tanto presente como futuro, tú continúes en medio nuestro. Y te pido, Padre, que todo lo que hagamos en esta reunión sea de bendición, sea de agrado a ti. Que podamos, Dios de la gloria, escuchar tu palabra, que tú puedas ministrarnos a cada uno de nosotros. Y eso yo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, pues quiero también hacer otra oración. Tenemos frente a nosotros varios desafíos en términos de una España que está por comenzar un semestre escolar y todavía no hay una total certeza de que las cosas van a marchar. Estaba hablando yo justamente con Urbano y Pepa, y creo que Dani también estaba, cuando estaba haciendo yo el comentario de que yo, que vengo de Gringolandia, he estado toda una vida acostumbrado a calendarios y fechas y eventos. Yo creo que Josué, de todos nosotros, es el que más pudiera entender lo que yo quiero decir. Vivimos nosotros amarrados tenemos ese sistema, ¿no? De que queremos caminar con nuestros calendarios en mano y organizarnos. Y estamos en un momento donde, por más que nosotros marcamos cosas en calendarios, pues en realidad no hay nada seguro. Así que les agradezco mucho vuestra flexibilidad y vamos a tener que seguir siendo flexibles por buen tiempo. Yo creo que por lo menos hasta que aparezca una vacuna que resuelva gran parte del problema. Yo soy de los que pienso que el virus continuará, que la vacuna lo que hará es ayudar a que menos personas se contagien o que puedan, digamos, prevenir ser contagiados. Pero creo que la vacuna, el virus este llegó como la influenza, ¿no? Para quedarse. Y pues tenemos que entonces aprender a navegar esto. Así que les agradezco vuestra flexibilidad y pues movámonos en la dirección que el Señor nos permite movernos en estos momentos, es a través de Zoom. Y yo creo que debemos de orar por todo este proceso que vamos a tener este otoño. Las escuelas pues quieren comenzar en forma presencial y tienen unos grandes retos frente a ellos. Sabemos también que básicamente toda la vida, normalmente después del mes de agosto, se comienza a reactivar después, digamos, de la segunda semana de septiembre. Las personas que trabajan, los funcionarios del gobierno que estaban de vacaciones regresan. Y vemos que todo esto pues se ve con un alto nivel de inseguridad. Y no es un asunto de España, es un asunto global. Cuando yo escucho las noticias de Estados Unidos, es lo mismo que estoy escuchando allá. Las noticias de Puerto Rico, escucho lo mismo. Las conversaciones que tengo con los hermanos en Argentina, es la misma historia. O sea que toda esta incertidumbre que estamos viviendo aquí, pues se está viviendo globalmente también. Yo creo que es muy importante que en un tiempo como este, tengamos este tiempo de oración para que el Señor dirija nuestros pasos y que su Espíritu sea el que nos ayude a caminar estos tiempos de incertidumbre. Señor, venimos ante ti en esta mañana, orando, Padre, porque tú
estás en control pese a todas las circunstancias. Sabemos que, Padre, que tú ya conoces lo que va a pasar mañana y lo que va a pasar la semana que viene y lo que va a pasar el mes que viene. Ya tú lo conoces todo porque tú eres un Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Eres un Dios omnisciente. Nosotros somos los que no conocemos lo que va a ocurrir en las próximas horas o en los próximos días o en los próximos meses o en los próximos años. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a caminar dependiendo de ti frente a toda esta incertidumbre que está frente a nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder ser flexibles en cambios de fechas, en cambios de eventos. Ayúdanos, Padre, a poder, sí, pese a que planificamos hacia el futuro, tener el entendimiento de que hay momentos en los cuales habrán cambios súbitos y que tenemos que estar listos para eso. Te pedimos, Padre, la fuerza para nosotros poder apoyar a quienes tienen dificultad en ese caminar. Oramos, Padre, por el sistema educativo de España, por sus escuelas, por sus profesorados, estudiantes, todo el personal administrativo. Oramos, Padre, para que tú los dirijas a tomar las decisiones correctas, que ellos puedan caminar esto, Padre, de una forma que sea beneficiosa a tanto a los profesores como a los estudiantes y como todo el personal que labora en las diferentes escuelas, tanto públicas como privadas a lo largo de este país. Yo te pido, Padre, que dentro de todo esto, el destello de tu luz alumbre las vidas y los corazones en cada una de estas instituciones. Oramos, Padre, por nuestro gobierno. Oramos, Padre, por el presidente de este gobierno. Oramos, Padre, por los diversos ministros que supervisan la labor de cada uno de estos ministerios. Yo te pido, Dios de la gloria, que les dé la sabiduría a cada uno de ellos, el entendimiento, para que ellos puedan gobernar y dirigir en la mejor manera posible. Y que tu nombre sea glorificado dentro de todas estas circunstancias. Te pedimos, Dios de la gloria, que dentro de las agendas personales que los políticos puedan tener, que por encima de todo eso, Padre, lo que salga a la luz sea la agenda tuya. Y que tu nombre sea glorificado y exaltado aún dentro de estas circunstancias tan pésimas, contradictorias y difíciles que nos encontramos. Y eso lo pedimos en el nombre poderoso tuyo, Jesús. Amén. Familia, no sé si hay algún tipo de petición de oración que podamos incluir en estos momentos. ¿De ninguna? Bueno, siendo así, yo no escucho nada, así que pues estoy entendiendo de que podemos pasar entonces a la predicación de la palabra. Amén. Les quiero también anunciar que si desean ofrendar, lo pueden hacer en forma de transferencia electrónica. Si usted no tiene la información, pues el hermano Urbano le puede proveer la información. De igual manera, los diezmos. Y bueno, ya comenzamos septiembre el martes, así que nos toca a los que hacemos eso en forma mensual, pues ya hacer todas esas contribuciones. Pero pues estamos virtual y no se puede dar dinero en forma presencial, así que les animo a que lo puedan hacer en forma electrónica. Bien. He estado hablando yo las últimas semanas, las últimas veces que he estado predicando, de hecho las últimas 3 veces que he predicado ha sido acerca de la carta de Santiago y estamos todavía en el capítulo 1. Hoy concluimos ese capítulo 1 y la última parte de
este capítulo es a la que nos vamos a dedicar en la mañana de hoy. Santiago capítulo 1, versos del 19 al 27. Santiago capítulo 1, versos del 19 al 27. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus acciones. Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de este es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Y esta es la palabra del Señor para el pueblo del Señor en esta mañana. En el mes de agosto del año pasado, la persona que estaba alquilando la casa que teníamos en aquel entonces en Estados Unidos, en la Florida, pues me llama por WhatsApp y me dice: José, tenemos un gran problema con el techo de la casa. Tenemos manchas de agua en diferentes puntos del plafón, pero lo peor es que cuando subes al techo, o lo que se llama aquí en España el tejado, y caminas sobre de él, la madera comienza a ceder. Esos eran los hechos. En esa situación no había puntos de vista a favor o en contra. No habían opiniones subjetivas. Un techo de madera cubierto con un aislante contra el agua, que le llaman en el idioma inglés shingles, se había puesto allí hacía 32 años y ya era tiempo de reemplazarlo. El agua se estaba comenzando a colar, el plafón interior se estaba humedeciendo, causando manchas y potencialmente amenazaba la integridad estructural del interior de la casa. Permítame presentarle también otro ejemplo. No sé si usted se ha parado frente a un espejo últimamente y se ha puesto a pensar en cómo los años le han pasado por encima sin piedad. Y el problema de los espejos es que son totalmente honestos. No existe tal cosa como el espejo mágico de la historia de Blancanieves. El problema con algunos de nosotros es que preferimos vivir en un estado de negación ante la realidad de que estamos en una jornada no solamente espiritual, pero también física rumbo a la eternidad. Y es en este pasaje bíblico de Santiago capítulo 1, versos del 19 al 27, en el que vemos al apóstol de Compostela, que nos habla acerca de nuestro tejado o de nuestro techo moral y espiritual. Nos habla acerca de la verdad pura que nos refleja el espejo. La palabra de Dios nos confronta con la verdad. Ella camina sobre nuestro tejado y nos dice que hay daños, que hay coladeros de agua por todas partes. Ella es la que cuando nos paramos frente a ella, refleja todas nuestras imperfecciones y faltas. Y somos ante ella tal y como somos, sin añadirle ni quitarle. Y lo cierto es que en la vida de cada uno de nosotros, cuando nos miramos nuestra vida en el espejo de la palabra de Dios o caminamos encima de ese tejado que es en realidad nuestra casa espiritual a la luz de
del peso de las Escrituras, podremos ver que lo que pensamos y afirmamos basados en nuestras experiencias y golpes de la vida o opiniones que otras personas tengan acerca de nosotros es lo que quizás pensamos que importa. Pero lo que realmente importa es cómo Dios nos ve a nosotros. Y es ante esta realidad que cada persona tiene que tomar una decisión. O me muevo en la dirección de responder en obediencia a la palabra de Dios, o sencillamente decido ser un oidor olvidadizo. Tal y como vemos en los versos 23 y 24 de este capítulo 1 de Santiago, nos dice, porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo. Porque él se mira y se ve e inmediatamente se olvida de cómo es. Así que, mis amadas hermanas y hermanos, Santiago culmina este primer capítulo de su epístola con un consejo de primer orden. Nosotros no podremos hacer las cosas que deseamos hacer en el Señor, ni obtener victorias espirituales que anhelamos hasta que hagamos lo que el apóstol nos indica en estos últimos versos de este capítulo. Primeramente vemos en el verso 19, sabed, mis amados hermanos, toda persona sea pronta para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. ¿Qué palabras? No sé si usted y yo por lo menos mirándome ante ese espejo de la palabra de Dios, puedo ver que lucho cada día con el ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Vivimos en un mundo en el que no nos escuchamos el uno al otro. Culturalmente, mientras la otra persona habla, pues no estamos escuchando, sino que estamos en el proceso de formular respuestas con el fin de ganar nuestro debate. Yo tengo un problema y es un problema que he luchado toda mi vida. Tengo la mala costumbre de interrumpir a las personas mientras hablan. A veces no les dejo terminar porque mi mente ha formulado mi respuesta aún antes de que la persona haya terminado de decir lo que quiere decir. Y de igual manera sé que en medio nuestro tenemos personas quienes, como yo, tienen una mecha por dentro y al menor asunto que ocurra en el que estamos en desacuerdo nos encendemos en ira y decimos cosas sin medir las consecuencias. Así que el Señor nos llama en esta mañana a ser receptivos a la palabra de Dios que ya ha sido plantada en nuestros corazones. Tenemos la obligación, como creyentes en Cristo, en cultivar un corazón y una vida que le dé bienvenida a esta palabra. Así que cuando continuamos examinando este pasaje bíblico, podemos ver que Santiago nos deja en esta primera parte de la epístola 4 puntos importantes que debemos de incluir en nuestra vida. Número 1, la capacidad para escuchar. Santiago no solamente está aquí hablando acerca de escuchar físicamente las palabras, pero escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de sus palabras. Uno de los desafíos que tenemos nosotros los seres humanos es el poder capturar la voz de Dios para que su palabra llegue a nuestros corazones. Y esto ocurre a través de la lectura de la Biblia, escuchando un sermón, mediante el estudio de la Biblia, leyendo un devocional o teniendo alguna conversación con cualquier persona. Así que tenemos que hacer el esfuerzo a escuchar los hechos tal y como son y echar a un lado nuestras opiniones y concepciones propias. Solamente cuando podamos escuchar los hechos tal y como son, sin excusas, sentirnos aludidos u ofendidos o sin enfadarnos, estaremos dando el gran paso de comenzar a oír la voz de Dios. Así que es crítico el que concentremos nuestra actitud en nuestros corazones a poder escuchar los hechos tal y como son. Número 2, una lengua controlada. Usted nunca podrá ser un buen oidor si no tiene su lengua controlada. Es decir, no podemos ser oidores efectivos si nosotros somos los que montamos el monólogo y hablamos todo el tiempo. Dios nos ha dado 2 oídos y una boca, por lo que debemos entonces escuchar el doble de lo que hablamos.
en este punto importante debemos de destacar que en muchas instancias cuando oramos, vamos con una lista de cosas para decirle o para gritarle a Dios, pero no estamos con un corazón para escuchar a Dios. Oramos, pero no tomamos el tiempo de silencio para poder percibir la voz de Dios con su respuesta. El tercer punto que Santiago nos habla es acerca de una vida en calma. Si algo disfruto de la cultura oriental es el hecho de que a lo largo de los siglos ellos le dan una importancia al vivir una vida de calma. Usted y yo podremos hablar todo lo que queramos acerca de lo errado que es practicar el yoga o la meditación, pero lo cierto es que estas personas, quienes en forma activa buscan tener un tiempo de solitud, calma y meditación, viven mejor que los que van corriendo como locos por las escaleras del sistema de metro de Madrid. Yo creo que es necesario hacer pausa. Es importante el que separemos tiempos para meditar, y los orientales tienen herramientas las cuales, si las separamos de sus creencias espirituales, podremos utilizarlas en un contexto cristiano. Tenemos que aprender a manejar nuestras ansiedades. Tenemos que buscar cómo bajar la temperatura de nuestras emociones y ser lentos ante la ira. La ira no produce la rectitud que Dios desea de nosotros. La ira produce barreras, muros y montañas en nuestra comunicación. Y Dios no puede hablarnos cuando tenemos estas actitudes en nuestros corazones. Así que debemos de calmarnos para poder nosotros escuchar la voz de Dios. Y el cuarto punto es una vida limpia. Santiago nos dice que echemos fuera de nosotros cualquier suciedad inmoral de nosotros. Nunca podremos recibir todos los beneficios de Dios hasta que rindamos esa parte de nuestros corazones. Esa parte que batalla contra todo lo que es bueno, contra todo lo que es ético y contra todo lo que es moral. Y es mediante el espejo de la palabra de Dios que podremos ver esas faltas y desarraigarlas de nuestros corazones. Así que eso es muy importante que podemos tomar de estos primeros versos de la palabra. También en los versos 22 al 25 Santiago nos dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus acciones. Y aquí Santiago nos dice que hay tres maneras de vivir sometidos a la palabra de Dios. Primeramente, la palabra requiere ser examinada. Y veo primeramente aquí que nos dice: el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera. Es decir, Santiago nos dice que hay que mirar intencionalmente. Esto quiere decir que tenemos que examinar o escudriñar las escrituras. La idea no es leer la Biblia en forma casual, sino el prestar atención a los detalles escritos, ya que en esos detalles es que podemos escuchar la voz de Dios. Así que, hermanos, somos llamados a bautizarnos en las profundidades de la palabra de Dios. Segundo, la palabra requiere reflexión. Santiago nos dice que no solamente tenemos que leer las escrituras intencionalmente o con atención, pero tenemos que revisar y reflexionar en esa palabra. Y es por eso que un diccionario bíblico o un comentario bíblico puede ayudarnos en ese proceso de comprensión de las escrituras. Hay muchísimas herramientas disponibles, tanto en forma escrita o en el internet o en las librerías cristianas que usted puede conseguir. Lo que tiene que haber es disposición en nuestros corazones para estudiar y reflexionar en la palabra de Dios. Mire, hasta que una persona no estudie la Biblia será muy difícil o poco probable que esa persona pueda aplicar en su vida todas sus verdades.
Todos los días nos encontramos con grandes dilemas éticos frente a una sociedad posmoderna que afirma que la verdad es relativa y que todo el mundo tiene un pedazo de la verdad. Pero no es hasta el momento en el que nosotros nos sumerjamos en el estudio de la Biblia y reflexionemos en lo escrito en ella, que podremos decir con toda honestidad y sinceridad que toda la verdad de principio a fin se encuentran en la santa palabra de Dios. Y lo tercero que nos dice Santiago es que la palabra requiere una respuesta. De que no hay duda alguna que una vez nosotros hemos estudiado y reflexionado en la palabra de Dios, la misma demandará de nosotros cambios de actitudes. Y esta es la respuesta a la gracia dada por Dios a nosotros a través de la Biblia. Santiago nos dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y esta es la base para nosotros poder ser bendecidos por Dios. Si nosotros no estamos dispuestos a responder a la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestras vidas, somos como aquellas personas quienes se miran en el espejo, pero no pueden ver en realidad cómo ellos se ven. O como aquella persona que camina sobre un tejado y no puede sentir bajo sus pies las debilidades y vulnerabilidades de su techo. La palabra de Dios es ese espejo que nos dice la verdad. Son esos pies que nos hacen sentir la debilidad estructural de ese techo al que llamamos vida personal. Y es solamente cuando aplicamos en nuestras vidas las verdades que vemos a través de las páginas de la Biblia que podremos escuchar claramente la voz de Dios y ser bendecidos más allá de lo que nos imaginamos. Y bueno, Santiago concluye su exhortación de este primer capítulo diciéndonos lo siguiente. Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de este es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Es decir, el leer y estudiar la Biblia no es un ejercicio único de beneficio propio. Es decir, la Biblia nos desafía no solamente a nosotros practicar todo lo que hay en ella, pero también a compartir sus verdades con otras personas. Por lo que tenemos que buscar maneras creativas de cómo exponer a otras personas a la palabra de Dios. Por ejemplo, sé de una persona que en su despacho ha puesto textos de la Biblia, pero sin hacer las citas de referencia. Y las personas que entran a su despacho, pues leían los textos y algunos creían que estos escritos provenían de algún sabio chino o de un yogi de la India. Así que preguntaban a este abogado acerca de estos escritos. Y esto le daba a él una oportunidad para decirles que estas citas eran de la Biblia, lo que entonces habría una conversación acerca de Dios y de su palabra. Otra manera de compartir nuestra fe mediante nuestro estilo de vida. La gente notará que nosotros somos diferentes y ellos indagarán. Y en mis años de experiencia me he encontrado con muchísimas personas quienes me han preguntado, ¿eres religioso? ¿Eres evangélico? ¿Vas a la iglesia? Y estas preguntas salieron sin yo estar cargando una Biblia ni estar predicándole a nadie. Esta era la reacción al ver en mi persona que había algo diferente. Y eso diferente es el impacto de la palabra de Dios en mi vida, la cual pongo por obra en forma creativa. Así que el ser movidos por la palabra de Dios nos llevará a ser luces en medio de las tinieblas y el poder ayudar a otra gente, quienes viven con problemas aún más grandes que los que tenemos nosotros. Así que está de nuestra parte el responder a esa gracia divina. Y en conclusión, es mi oración en esta mañana, que cada uno de nosotros podamos ver claramente cómo está nuestra vida a través del espejo de la palabra de Dios. Que cuando caminemos por ese tejado de nuestra vida, podamos sentir bajo nuestros pies nuestras fragilidades, la urgente necesidad de que Dios a través de su palabra nos repare y haga nuevos. Que podamos tomar tiempo para estudiar concienzudamente las Escrituras. Mediante ese estudio podamos también meditar en esta palabra y que a la misma vez podamos oír la voz de Dios. Que hagamos los cambios en nuestra vida
y compartamos lo aprendido con otros, a fin de que ellos y ellas también se beneficien de todo lo poderoso y maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros en este caminar rumbo a la eternidad. Amén. Señor, en esta mañana hemos escuchado tu palabra y me incluyo entre ellos. Oro, Padre, porque sé que cada uno de nosotros nos hemos encontrado faltos ante ti. Pero tu amor y tu misericordia es grande. Y tú eres el Dios que nos permites el poder reconectarnos contigo de forma tal que podamos tener esa comunión perfecta contigo. Y yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo continúe trabajando en nuestras vidas. Que mientras nosotros caminamos esta jornada de santificación, podamos nosotros tener una conexión más grande y más estrecha con tu palabra. Que podamos ver a través de ella no solamente lo bueno que tenemos, pero también los defectos, las cosas que necesitamos cambiar, todo aquello que necesitamos sacar de nuestros corazones a fin de que tú lo reemplaces con lo bueno tuyo. Y Padre, y que a través de cada una de estas experiencias podamos nosotros también compartir el amor tuyo, sin tener la necesidad siquiera de hablar palabras que la gente pueda ver en nosotros, que tú vives en nuestra vida. Y eso yo lo pido en esta hora, en el bendito y maravilloso nombre tuyo, Jesús. Amén.